¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo realmente te sientes desde adentro? Sabes, vivimos en un mundo que está cansado de todas las injusticias sociales que están pasando alrededor de nosotros. Vivimos en un mundo que está cansado de esta pandemia porque nos sentimos encarcelados en la casa. Vivimos en un mundo que está cansado de toda la información que nos dan en las noticias porque no sabemos si es que confiar en ellas o no. Vivimos en un mundo que está tan cansado. Esa semana pasada me sentía tan cansado de las cosas que tenía que hacer, las cosas que tenía que terminar, la rutina de la vida, el mismo ciclo de la vida. Mientras estaba leyendo mi Biblia, encontré una historia que me fascinó tanto y se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 4. Y en el Evangelio de San Juan nos muestra de que Jesús estaba yendo con sus discípulos para Galilea, pero había algo en el corazón de Jesús que le decía que necesitaba pasar por la ciudad de Samaria. Había algo en su mente tratando de molestarlo, que había alguien allí en Samaria que necesitaba escuchar su voz. Jesús está dispuesto a pasar por este lugar y romper toda barrera que se había presentado en aquel entonces en el contexto cultural. Pero hay algo interesante que me llamó la atención en el versículo 6 del capítulo 4. Y dice de que Jesús estaba cansado de su viaje. La primera pregunta que me vino a la cabeza es: ¿cómo es posible de que el Hijo del Hombre esté cansado? ¿Cómo es posible de que el gran Mesías esté cansado? Muchas veces nosotros pensamos de que el ministerio de Jesús empezó a la edad de 30 años, pero no es verdad. El ministerio de Jesús empezó mucho antes de su nacimiento. Y la Biblia nos muestra de que Jesús estuvo dispuesto a viajar desde el reino de los cielos a través del universo hasta esta tierra para salvarnos a ti y a mí. Eso es un gran camino. Viajar a través del universo hasta este lugar es un camino muy largo. Por supuesto que Jesús estaba cansado. Claro que Jesús estaba cansado. Jesús había pasado por casi 41 generaciones en la Biblia, desde Abraham hasta Jacob, de Jacob a David, de David al exilio, y en el exilio había encontrado a hombres y mujeres y los había utilizado. Encontró a Elías, lo utilizó para predicar el Evangelio. Encontró a Eliseo, lo utilizó para predicar el Evangelio. Encontró a Débora y la utilizó para predicar el Evangelio. Pero en algún punto de la historia todos estos hombres le fallaban, no eran perfectos. Había momentos grandiosos en la historia de Israel donde se levantaban esos hombres y mujeres y era un gran poder espiritual que sentían, pero luego ese poder espiritual decaía. Y llegó un momento en la historia donde Jesús decidió bajar a esta tierra y a enseñarnos lo más maravilloso de la vida. Y aquí en el versículo 6 del capítulo 4 de Juan encontramos al gran Mesías sentado junto al pozo de Jacob y estaba cansado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, muchas veces nos encontramos a Jesús de muchas maneras. En algunas formas es referido como el gran yo soy, el gran camino, la puerta. Yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy la roca, yo soy el Mesías, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Salvador que vendrá por ti por segunda vez a salvarte del pecado. Pero aquí en el versículo 6 encontramos de que el gran yo soy está cansado. Hay algo interesante en el Evangelio de Juan que es muy diferente a los otros evangelios en la Biblia. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, él empieza dando una genealogía de la descendencia de Jesús, de sus padres, de sus abuelos. Pero en el Evangelio de San Juan es algo muy diferente. San Juan se enfoca en el principio de la vida, en el origen del universo, en el origen de la vida. Y en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
y el Verbo se hizo carne para que pueda morar entre nosotros. Desde el principio el apóstol San Juan nos está diciendo de que tú y yo adoramos a un Dios tan poderoso que está dispuesto a darnos fuerzas cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos decepcionados, cuando nos sentimos con ansiedad en la vida. Adoramos a un Dios tan poderoso que está dispuesto a venir a través del universo allí donde estamos para levantarnos y así poder continuar nuestro camino. Pero en el capítulo 4, en el versículo 6, también encontramos al Hijo de Dios, al mismo Dios, cansado. Y yo también adoro a ese Dios que es completamente humano porque entiende la forma en cómo yo me siento cuando estoy cansado. Encontramos a un Dios que entiende al ser humano cuando pasa por circunstancias difíciles. Entiende al ser humano cuando parece de que la esperanza en una situación como esta nunca va a llegar, no hay una salida en la vida. También adoramos a ese Dios. Y allí encontramos el gran misterio de la encarnación. Jesús siendo completamente divino y también Jesús compartiendo su humanidad con el resto de la gente. Allí mismo encontramos a un Dios que está dispuesto a darnos fuerzas para seguir adelante. Y encontramos a un Dios que entiende la situación del ser humano, la naturaleza del ser humano. Entonces está bien que te sientas cansado. No hay nada de malo que sientas ansiedad. No hay nada de malo que sientas que ya no puedes seguir para adelante y te caes en la vida, te tropiezas tantas veces. No hay nada de malo en eso. Hay alguien que entiende la forma en cómo tú te estás sintiendo ahora mismo. Hay alguien que entiende mejor que nadie en este mundo, en todo el universo, lo que está pasando por tu corazón, lo que está pasando por tu mente. Mi oración para ti en este momento es que puedas confiar en aquel mismo Dios que estuvo desde el principio de la creación y que estuvo desde el principio de tu nacimiento. Aquel Dios todopoderoso que está dispuesto a darte fuerzas para seguir adelante. Pero también quiero que confíes en ese Dios que entiende cómo te sientes y pasó por las mismas experiencias que tú pasaste. Él está dispuesto a cruzar por el universo y llegar allí donde estás tú en este momento para poder levantarte y así puedas continuar tu camino junto a Él. Dios te bendiga.